Hola, buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de Encuentro Central, aquí en la pantalla de la televisión pública de Uruguay. ¿Cómo habrán de impactar o ya impactan las nuevas tecnologías en las relaciones laborales y en la creación de los futuros empleos? Para hablar de este tema estarán con nosotros en la noche de hoy Héctor Castellanos, representante de la federación que nuclea a los trabajadores de comercio y servicio, y el diputado Daniel Peña del Partido de la Gente. Bueno, cuántos temas que tenemos para conversar con nuestros invitados en el día de hoy, agradeciéndoles a ambos la presencia aquí. Ya los presentamos formalmente, pero un nuevo saludo. En este caso decimos cuántos temas porque seguramente con el diputado podemos hablar, bueno, en un año electoral de muchísimos temas. Con la gente de la FUESIS podemos hablar de infinidad de temas, pero seguramente hay un tema, y con esto vamos a comenzar la charla del día de hoy, que los va a unir, espero, y tiene que ver con los avances de la tecnología, cómo esto irá cambiando las relaciones laborales, el futuro del empleo, el trabajo del futuro o el futuro del trabajo, como solemos decir habitualmente. Y vamos a comenzar porque Héctor está coordinando, se lo muestro acá, director, y lo vamos a ver después con más detalle. Está coordinando, como decíamos, este trabajo de la Federación Uruguaya de Empleados de Comercio y Servicios junto con el Instituto Nacional de Formación Profesional, el INEFOP, ese experimento interesantísimo que comenzó en el año 2008 y que reúne a trabajadores, empresarios y al Estado uruguayo, y creemos que es sin duda una suerte de buque insignia lo que tiene que ver con la capacitación de los trabajadores. Desafíos de cara al futuro, pero en un presente que ya nos muestra algunos elementos para tener en cuenta. Contanos, Héctor, de qué se trata el trabajo que acabamos de ver. Bien, en primer lugar también agradecer la invitación nosotros. Y bien, como tú decías, Pepe, estamos coordinando un proyecto auspiciado por el Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional que tiene como objetivo, o mejor dicho, es un proyecto que se apoya en tres pilares, tres ejes de trabajo. Un eje es el eje histórico, o sea, la recopilación histórica desde la época del London-París hasta la fecha, o sea, las modificaciones que han sufrido las relaciones laborales y el comercio y servicio en general, tanto por franja etaria como por género, etcétera, etcétera. Otro de los ejes es la parte actual, digamos, la evaluación de tareas y la descripción de categorías que, si bien están vigentes ahora, también comenzaron a ser antiguas, producto que fueron analizadas, revisadas y actualizadas en el año 85, o sea, en la primera ronda de Consejo de Salario post-dictadura. Pero ya pasaron 34 años, entonces hoy las nuevas realidades nos dicen que también esas categorías ya están obsoletas y hay que entrar a revisarlas. Y el otro eje de trabajo, digamos, el futuro inmediato, ¿no? O sea, el impacto que está generando los avances tecnológicos, no solamente en los temas de estructuras de empresas, sino en las propias relaciones laborales, ¿no? O sea, la modificación horaria, la mayor cantidad o diversidad de tareas de un trabajador, o sea, hoy no está tan estructurado esa cuestión. Entonces, este proyecto lo que busca es tener una rigurosidad lo más científica posible, que permita construir, apoyándonos en el pasado, el presente y perspectivas, construir políticas activas de empleo, que apunte a que las tecnologías, que no las consideramos que son nuestro enemigo, sino podemos decir que en función de cómo se apliquen esas tecnologías pueden o no ser perjudiciales, nosotros creemos que no. Pero bueno, a la finalización del proyecto, la idea es con un trabajo espejo que está haciendo la Cámara Nacional de Comercio, poder cotejar ambos trabajos sobre fines del 2020 y que permita aportar al gobierno de turno, al Estado uruguayo, la generación de políticas activas de empleo. Vamos a ampliar más sobre este observatorio. Creo que omití decir, y hablando de rigurosidad, que el Instituto Cuesta Duarte está trabajando activamente también, ¿no? Nos estamos apoyando en el Instituto Cuesta Duarte, concretamente con la compañera Andreina Moreira y el compañero Daniel Olesker, por lo menos hasta fin de año. Después veremos el rumbo que tomará el compañero, ya es de público conocimiento que encabeza la lista del Senado, y bueno, en el PCNT no es compatible las dos funciones, ¿no? Claro. O soy sindicalista o soy legislador. Bien, diputado, ¿cuánta agua corrió bajo el puente desde el London-París que mencionaba Héctor
a la actualidad, ¿no? ¿Qué visión tiene usted como legislador, como integrante del Partido de la Gente también? Bueno, primero que nada, para mí no va a haber otra discusión en el Uruguay de los próximos años que el empleo. Yo creo que estamos en una situación crítica, en donde tenemos un Estado que tiene 4,5 puntos de déficit fiscal, rumbo al 5, o sea, vamos a terminar el año casi en el 5% de déficit, donde las políticas activas van a tener, o por lo pronto lo que primero que le tienen que decir todos los presidenciables a la gente, sea quien sea y del partido que sea, que en el año que viene hay que ajustarle la economía del Estado entre 1.000 y 1.200 millones de dólares. Y no hace falta ser muy inteligente, solo podemos mirar la República Argentina, que cuando un Estado ajusta sin tener y mirar el empleo, lo que paga es un enorme desempleo. Entonces creo que el Estado uruguayo se enfrenta, o todos los uruguayos nos enfrentamos el año que viene, a una necesidad del gobierno de reducir los gastos, gane quien gane, y el que diga que no sea así está mintiendo. A problemas que esa misma reducción del gasto va a generar en el propio empleo. Cuando un Estado deja de gastar, y en un Estado tan chico como el Uruguay de 3 millones deja de gastar 1.200 millones de dólares, el impacto en el empleo es un dato de la realidad. Y si a eso le sumamos lo que bien decía Héctor, que se puede visualizar fácilmente, por ejemplo, en áreas de supermercado, lo que son avances tecnológicos, que la pequeña y la mediana empresa en el Uruguay, que son aproximadamente 185.000 y donde trabajan 300.000 uruguayos, por los costos del Estado sumado al avance tecnológico, están castigando fuertemente, sin lugar a dudas que la discusión que nos tenemos que dar los uruguayos, con seriedad, con inteligencia, con mucho sentido de unidad y de sentido nacional, es discutir el futuro del trabajo. El futuro de cómo generar y mantener los empleos que existen en primer lugar, cómo aportarle a la discusión un grado de seriedad importante, o sea, acá hablar de políticas activas de empleo, nosotros presentamos un plan muy fuerte, muy estructurado de políticas agresivas y activas de empleo. Solo lo podemos hablar si decimos de dónde salen los recursos, o sea, vamos a tener un Estado en el cual va a terminar completamente endeudado, donde la posibilidad de endeudamiento está prácticamente reducida a cero, donde tiene que reducir costos y donde para defender el empleo tenemos que hacer una inversión importante a través también de herramientas que nos permita el Estado hacer políticas activas. A grandes rasgos, el Partido de la Gente lo que está proponiendo, en lo personal, Daniel Peña lo que hizo fue durante casi un año estar investigando todo lo que el Estado tiene, ¿no? Son dónde están las tierras del Estado, dónde están las propiedades del Estado, cuáles son realmente el capital que el Estado tiene para poder aportar, dónde están los grandes agujeros negros del Estado. Y nos encontramos con cosas realmente importantes y que nos llamaron mucho la atención. Por ejemplo, y ahí después voy a ir un poco más a la propuesta capaz, pero nos encontramos en donde, primero, que la información del Estado no existe, ¿no? Y ese ya es un gran dato del problema, ¿no? O sea, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, que debe tener el resultado de los bienes que son propiedad de todos los uruguayos, no tiene ese dato, ¿no? Después de 15 años de gobierno del Frente, de Colorado, de Blanco, de todo, o sea, el Estado uruguayo no tiene hoy un registro de cuáles son los bienes del Estado. Accedimos a información periodística, por ejemplo, bastante bien hechas, digamos, donde aparecen 50 millones de dólares de edificios en propiedad del Estado que están abandonados, y en nuestros pedidos de informe surge más o menos la misma cantidad de plata que gasta el Estado alquilando propiedades a terceros. O sea, tenemos 50 millones de dólares en edificios abandonados y gastamos prácticamente lo mismo alquilando edificios de terceras personas. Nos encontramos con el agujero negro de los juicios al Estado, ¿no? Y ahí es un capítulo totalmente aparte, en donde obviamente... Déjeme solo el titular, después lo ampliamos, diputado. Solo titulares. Ministerio de Industria, de 24 juicios en contra, nos respondió 9, estamos en esos 9, en 1.600 millones de dólares. Ministerio de Economía, 432 millones de pesos. Hace casi 16.000 juicios perdidos con sus propios funcionarios en los últimos 4 años, 16.000. Preguntamos la cifra, nos respondió de la cifra de solo de 3.000, o sea, los que corresponden a ACE Central, no las comisiones de apoyo, que es donde está la mayor cantidad de juicios. En eso van 104 millones de dólares. Estamos hablando
de que prácticamente el problema de los medicamentos caros en el país anda en el entorno de los 40 millones. Solo en juicios, a menos de la tercera parte, vamos en 104 millones. Calculamos cuánto sigue siendo el resto. De la mano de eso también estamos hablando de una reorganización del Estado. O sea, hoy 100.000 hectáreas que tiene el Ministerio de Defensa. ¿Es necesario que hoy el Uruguay tenga, por ejemplo, donde está el metro cuadrado más caro del país, ¿no? Que es en Carrasco? Tenemos la escuela naval en Carrasco, en el lugar donde el metro cuadrado es más caro. Estamos en la discusión de qué hacemos con el dique Magua. Si se lo vamos a Buquebú, si no será bueno que de repente discutamos entre todos si es bueno que tengamos, si ahí no poner la escuela naval, si sacar los barcos grises del puerto y ponerlos en el dique Magua, dejar Buquebú donde está, dejarlo más lindo y vender las tierras que tenemos en Carrasco y generarlas y ponerlas toda esa plata en la generación de un espacio de empleo. A ver, estamos hablando de Carrasco, pero estamos hablando de todo el cinturón de Montevideo, todo el cinturón de Canelones. ¿Hay una estrategia de defensa en la propiedad de las tierras que tenemos en defensa? 600.000 hectáreas de colonización, de las cuales todavía 150.000 no se han otorgado. De las 450.000 que se otorgaron, puedo dar fe de que muchas han sido más a dedo que por un criterio científico. Hoy un cristiano en cualquier parte del país con 300 hectáreas está perdiendo plata. La colonización reparte mucho menos que eso. Estamos repartiendo riqueza, estamos repartiendo pobreza. Las sociedades anónimas de fondos públicos, propiedad del Estado, que funcionan en la órbita privada. Nos desayunamos todos los uruguayos el año pasado que existía el presidente de una de esas empresas que ganaba el doble del presidente de la República, y cuando se le ajustó el salario al mismo salario que el presidente de la República, renunció porque era argentino y quería ganar el doble que el presidente, y eran fondos públicos y empresas públicas. Esas 74 empresas públicas, no las empresas madre, ¿no? Estamos hablando de las sociedades anónimas que funcionan en la órbita privada. ¿Son todas necesarias? Tenemos que seguir pagando la regasificadora, tenemos que seguir pagando los 79 fideicomisos propiedad del Estado. ¿Son necesarios? Entonces, ¿qué es lo que estamos planteando? Y dejé solo los titulares, ¿no? Lo que nosotros estamos planteando desde el Partido de la Gente es que la Agencia Nacional de Desarrollo, actualmente formada y en el formato que tiene, pase a llamarse Agencia Nacional de Desarrollo y Empleo, que la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, que tiene que regular los bienes del Estado, no solo los regule, sino que genere un gran fideicomiso. Nosotros estamos pensando en el entorno de los 2.000 o 3.000 millones de dólares que se genera a través de la venta, o sea, de la venta de las tierras en desuso, de todo lo que el Estado no use, pero visualizado en una visión estratégica, generar en ese fondo, y que esa visión de desarrollo vaya de la mano del empleo. Y acá me gustaría, seguramente con Héctor lleguemos a algunas conclusiones que creo que son interesantes de visualizar, sobre todo en el trabajo de INEFOP. INEFOP ha invertido dinero en varias áreas, ¿no? Pero dentro de las cuales hay algunas áreas en específico con respecto a lo que es la inversión en el área tecnológica, en la capacitación de gente en tecnología, en donde ha tenido una reinserción laboral de cerca del 100% o el 100%. Pero no es la mayor cantidad de dinero en donde se ha invertido. Se ha invertido en otras áreas en donde en algunos guarismos no llegamos al 20, al 25, al 30, al 35, en los mejores casos de reinserción laboral, en la mayor cantidad de inversión del INEFOP. Entonces, yo creo que es estratégico, y acá por eso quiero hablar de una visión de que nosotros no estamos en este tema poniendo temas arriba de la mesa para generar una discusión vacía o electoralista, sino lo que estamos intentando es poder llegar a tener una discusión de fondo sobre cómo en situación de realidad, donde el Estado se va a encontrar con pocos recursos a los cuales echarles mano, donde no necesitamos generar más endeudamientos porque hay que reducir la carga fiscal, poder echar mano a las cosas que nos sirven y que tenemos y generarlos a lo que más nos importa, que es a el empleo de la gente. Y esto es, por ejemplo, la exoneración de aportes en las microempresas, por ejemplo, la capacitación a lo que hace al avance en la tecnología, y donde la pequeña y mediana empresa del Uruguay es la más castigada de todas, el avance tecnológico. Si hay sectores que castiga profundamente, es donde trabajan estos 300.000 uruguayos. Sí, pequeñas y medianas empresas que son las mayores unidades productivas económicas que tiene el país. Son las que generan mayor cantidad de empleo en el Uruguay. Totalmente. Héctor, ¿coincidís? Ya vamos a seguir hablando del observatorio, pero... Casi el 80% del PBI uruguayo se produce en empresas con menos de 20 empleados. A ver, yo sin duda no voy a responder a cuestiones, algunas cosas coincido, otras no. No estoy acá para defender al partido de gobierno, ni
mucho menos. Estamos acá para hablar del empleo en representación del movimiento sindical. Yo, por ejemplo, reconozco, estamos en un año electoral, todos los sectores, el que está dirigiendo muestra su producto, el que no está dirigiendo critica, y ese es el juego de la democracia, por lo menos la que estamos acostumbrados nosotros. Pero sí marcar algunas cuestiones con respecto al empleo. Nosotros, después de la dictadura, en el año 85, se reinstalan nuevamente los consejos de salario, de la vieja ley del 43, y se reinstala porque hubo un acuerdo previo ahí, lo que fue la CONAP en su momento, etcétera, etcétera, y que el presidente que ganase las elecciones, acto seguido, entre otras cosas, iba a convocar a la negociación colectiva como parte de que no se concibe un país democrático si no tiene la negociación colectiva entre el capital y el trabajo. Pero bueno, eso nos duró el primer primer mandato, el primer quinquenio de gobierno. Ya en el segundo gobierno democrático, ya los candidatos no tenían ese compromiso y el doctor Lacalle no convoca la negociación colectiva. Pasan esos 5 años, después vuelve el doctor Sanguinetti y tampoco vuelve a convocar a la negociación colectiva, como sí lo había hecho la primera vez, producto de ese acuerdo. El doctor Jorge Valle tampoco convoca la negociación colectiva. Y tuvimos 15 años donde el sector empresarial, casi 17 años donde el sector empresarial tuvo las famosas cuestiones que instalaron, la flexibilización laboral, la tercerización y la desregulación laboral. No había negociación, el salario mínimo estaba por el piso, y cuando se reinstalan nuevamente los consejos de salario, ahí no solamente el trabajador recuperó poder adquisitivo, mejoró su calidad de vida. No nos olvidemos que un trabajador del sector limpieza o del sector seguridad en el año 2005 estaba entre 7 y 10 pesos la hora, hoy está superando los 100 pesos la hora. O sea, yo no puedo analizarlo así. Lo que sí puedo analizar es si hay negociación colectiva, hay una mejor distribución de la riqueza. Si hay una mejor distribución de la riqueza, por ende el mercado interno se fortalece. Necesito hacer una pausa, después seguimos conversando acerca de este y otros interesantes temas con nuestros invitados en el día de hoy. Estamos aquí en Encuentro Central a través de la pantalla de la Televisión Pública de Uruguay.